Bueno, es la libertad de poder opinar, de poder participar en todos los aspectos sociales, culturales, políticos. Pues tener todas las cualidades de poder votar, tener las oportunidades de que la ley nos proteja, tener la oportunidad de trabajo, en fin, lo que se vive realmente en la democracia, ¿verdad? Pues algo como liberal, ¿no? Como libre, ¿no? Ser libre, la democracia. El gobierno del pueblo. Demos pueblo, Kratos gobierno. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la democracia frecuentemente en los últimos tiempos, en los discursos políticos, en los medios de comunicación como la radio, la televisión o el periódico, o en conversaciones informales entre familiares, amigos o vecinos. Sin embargo, se han preguntado cuál es el origen de esta forma de gobierno, cuáles son sus características esenciales, qué dilemas enfrentan las sociedades contemporáneas con respecto a la democracia o cuál es el papel que los ciudadanos desempeñamos en ella. Trataremos de dar respuesta a estas preguntas en este programa, además de que escucharemos algunas opiniones de ciudadanos y ciudadanas que, como usted o como yo, tenemos algo que decir sobre ella, porque en la democracia todos tenemos la palabra. Y para que ustedes tengan la palabra en este programa, los invitamos a enviar sus mensajes a los teléfonos y direcciones que aparecen en su pantalla. Actualmente, la mayor parte de los países en el mundo, independientemente de sus particularidades, han elegido formas de organización política que pretenden expresar la voluntad de sus ciudadanos. Y han encontrado en la democracia una manera de conciliar la diversidad de intereses de los individuos y grupos que participan en las sociedades contemporáneas. Para hablar de este asunto, hoy nos acompaña Alejandra Portillo, quien además de ser historiadora, forma parte del equipo de autores de las guías de aprendizaje de familia, comunidad y sociedad. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, Roberto, gracias. Es un placer estar con ustedes. ¿Qué te parece si para comenzar con nuestra discusión nos ayudas a responder la siguiente pregunta? ¿Por qué la democracia se ha convertido en una forma de gobierno viable para la mayor parte de los países actualmente? La complejidad de las sociedades actuales, Roberto, ha generado una serie de intereses y necesidades que en muchas ocasiones pueden convertirse en conflictos. En este sentido, la democracia es una respuesta o es una búsqueda de nuevas soluciones a estos problemas y además se toma en cuenta a la mayoría de las personas que participan o que pertenecen a la sociedad. Así podríamos decir que una de las razones por las que la democracia es una opción viable es porque permite llegar al acuerdo mediante el diálogo y no mediante la violencia. Sin embargo, a pesar de estas ventajas que tú mencionas, es muy probable que muchas personas todavía no tengan claro a qué nos referimos con esto de la democracia. ¿Qué les parece si en el siguiente segmento vemos algo sobre la definición de este concepto y cómo se ha transformado a lo largo del tiempo? Si va a ser un gobierno democrático, pues que se deben hacer votaciones, ¿no? Plebiscitos, como se llama, y pues tomar en cuenta la opinión de la gente, ¿no? De la población. Pues que debe ser la finalidad, yo creo, de todo gobierno. Es lo mejor para el bien común, el desarrollo del bien común. La democracia surgió en Grecia hace aproximadamente 2500 años. Esta forma de organización se desarrolló más ampliamente en la ciudad de Atenas. Los griegos pensaban que los hombres tenían la capacidad de razonar y discutir sobre los asuntos de la comunidad, y por ello plantearon la necesidad de que los ciudadanos se gobernaran a sí mismos, participando activa y directamente, en otras palabras, que ejercieran la soberanía popular. La ciudadanía griega era un conjunto de personas limitado que comprendía menos de la cuarta parte o menos del total de población adulta, pues las mujeres, los esclavos y los extranjeros quedaban fuera de este grupo. Desde su aparición,
muchos filósofos y gobernantes se opusieron al gobierno popular, ya que afirmaban que el pueblo era ignorante y no estaba preparado para intervenir en la política. A pesar de la resistencia que enfrentó, la democracia griega permaneció hasta el siglo IV a.C. Más tarde, en Roma se estableció la República, un sistema de gobierno que, al igual que la democracia, permitía la participación de un número sustancial de ciudadanos. Las bases de este gobierno fueron tan sólidas que permaneció durante varios siglos. No obstante las experiencias de gobierno popular en Grecia y Roma, la monarquía fue la forma de gobierno por excelencia, y fue hasta finales del siglo XVIII cuando las ideas democráticas fundamentales de igualdad ante la ley de los ciudadanos y soberanía popular volvieron a formar parte del vocabulario político. A partir de la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa, las ideas que buscaban el poder del pueblo se extendieron por todo el mundo, manifestándose en movimientos políticos en distintos países. Sin embargo, continuó el debate sobre la posibilidad del sufragio universal y la intervención directa de los ciudadanos en el gobierno. Ante la evidente complejidad de las sociedades industrializadas, la democracia directa era muy difícil de practicar. Por ello, se sustituyó con un sistema de representación. En la primera mitad del siglo XX, la democracia se volvió una de las ideas centrales en el ámbito político internacional. El voto y la participación de hombres y mujeres se amplió cada vez más. Hoy en día, en todo el mundo se lucha porque la democracia se acepte no solo como forma de gobierno, sino también como forma de vida. Sin embargo, la discusión y la búsqueda aún no han terminado. Como vimos en la cápsula, la democracia ha perdurado en el pensamiento político, pero ha significado muchas cosas en distintas épocas y en diferentes lugares. Esto nos puede llevar a preguntarnos si realmente existe algo en común entre lo que los griegos entendían por democracia y la manera en que la definimos ahora. Más en concreto, Alejandra, ¿cómo entendemos ahora la democracia? No obstante la complejidad de este concepto, Roberto, me parece posible afirmar que la idea fundamental de democracia es la soberanía popular. En otras palabras, es posible afirmar que cuando el poder y la autoridad descansan en manos del pueblo, existe la democracia. Nos llegó una pregunta muy interesante del señor Ricardo Sánchez Montenegro de Gómez Palacio, Durango, relativa a la soberanía popular. Él nos dice, se afirma que en la democracia el pueblo es el que gobierna, pero en la realidad parecería que es el presidente, los gobernadores o presidentes municipales quienes toman las decisiones en nuestro país. ¿No hay entonces una contradicción en esto? No. Debemos recordar que, dadas las características de las sociedades actuales, sería muy difícil que millones de personas se reunieran y deliberaran sobre los asuntos de la sociedad. Entonces, los gobiernos actuales son presididos por representantes electos por los ciudadanos. De esta forma podemos nosotros redefinir nuestro concepto para afirmar que en la práctica democracia significa el gobierno de los representantes de la mayoría. Y precisamente en la práctica la historia nos dice que ha sido difícil y se ha encontrado límites para llevar adelante la democracia. Estamos todavía bastante atrasados en lo que se refiere a nuestro desarrollo democrático. Y podría decirse incluso que en lo que se refiere al ideal mismo, no estamos tan completos todavía. Debemos todavía pensar en muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo de la democracia. Tenemos que avanzar muchísimo en la realidad y desde luego tenemos muchísimas tareas pendientes. A lo largo del siglo XIX, en México estuvieron presentes las ideas de representatividad y soberanía popular discutidas en Europa durante la Ilustración. Estas ideas fueron plasmadas en documentos como los Sentimientos de la Nación de Morelos, la Constitución de 1824 y la de 1857. No obstante que la inestabilidad del país y la existencia de otros proyectos y formas de gobierno dificultaron la continuidad de esos principios,
el espíritu democrático estuvo presente en el panorama político de México. En un intento por revivir los principios de la Constitución de 1857, Francisco I. Madero se levantó en armas en 1910, bajo el lema «Sufragio efectivo, no reelección», logrando poner fin a más de 30 años de gobierno de Porfirio Díaz. El llamado democratizador de Madero marcó el inicio de una larga lucha por reivindicar los derechos políticos de los mexicanos, los cuales fueron incorporados a la Constitución jurada en 1917. A partir de entonces, los gobiernos nacidos de la Revolución buscaron que la transición del poder se lograra por una vía pacífica. Un factor importante que hizo posible esto fue la creación del Partido Nacional Revolucionario. Una nueva era dio inicio en el país, la de las instituciones. A partir de entonces, se establecieron las bases para que México llevara a la práctica, de una manera cada vez más amplia, la democracia como sistema político. En los últimos años, el afán por alcanzar la democracia sigue presente en muchos sectores de la sociedad. Prueba de ello son los movimientos sociales que demandan procesos electorales limpios y mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la planeación y vigilancia de los proyectos públicos. En nuestro país, la búsqueda de una sociedad cada día más democrática continúa. Uno de los pilares de los regímenes democráticos es la elección de gobernantes y representantes políticos de la ciudadanía. En este sentido me parece importante, Alejandra, que todos conozcamos los procedimientos y prácticas mediante los cuales se lleva adelante la voluntad de la mayoría. ¿Tú qué nos podrías decir al respecto? Sí, existen una serie de instituciones básicas que se encargan de asegurar la puesta en práctica de elementos fundamentales de la democracia, como son las elecciones, el sufragio universal y la igualdad jurídica. En el caso particular de las elecciones es importante que se cumplan ciertos requisitos, como son la libertad de asociación, de expresión y de voto. Asimismo, es básico que exista una diversidad de fuentes de información y que el proceso electoral sea limpio y sea imparcial, de tal manera que la elección y la alternancia de los gobernantes sea efectiva. En el caso particular de México hay un organismo encargado de llevar a cabo y vigilar el proceso electoral, y este es el Instituto Federal Electoral. Y en las entidades federativas están los institutos electorales estatales. Fíjate que con respecto a la credibilidad y limpieza de las elecciones que tú mencionas, nos llevó un comentario de la señorita Araceli Dórame de Navojoa, Sonora. Ella nos dice que no le interesa votar porque no cree en los procedimientos electorales. Bueno, en los siguientes segmentos hablaremos del valor del voto y de la importancia de que todos cumplamos con nuestras responsabilidades ciudadanas. Por lo pronto los invitamos a ver lo siguiente. Porque es nuestro deber. Alguien debe de hacer algo para tener unos gobernantes, ¿verdad? Debemos de votar todos. Que es algo a lo que todo mexicano tiene derecho. Es una obligación de todo ciudadano. Alianza Cívica se creó en 1994, entonces las organizaciones de la sociedad civil nos juntamos y creamos Alianza Cívica para realizar un proyecto de observación no partidista que empezó desde las condiciones previas y que luego el día de la elección del 21 de agosto de 94 pudiera tener los resultados de cómo había estado la votación ese año. Ahí empezamos a trabajar como Alianza Cívica. Empezamos luchando porque las elecciones fueran limpias. Yo creo que hemos logrado bastantes resultados y ahora contamos con el IFE, que nos garantiza que los votos se cuenten bien. La ciudadanía es uno de los elementos fundamentales de la práctica democrática. No olvidemos que ser ciudadanas o ciudadanos involucra una serie de derechos y obligaciones que nos permiten participar en la toma de decisiones relevantes para nuestra comunidad o para el país entero. En este sentido, Alejandra,
¿Tú qué nos puedes decir acerca del papel que desempeñamos como ciudadanos en la democracia? En un principio, Roberto, debemos señalar que en una forma de vida democrática, decidir y asumir un compromiso corresponde al conjunto de las personas que forman parte de la sociedad. Es por ello que es de vital importancia la participación activa y responsable de toda la población. Debemos también recordar que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y el hecho de que estos derechos y obligaciones se cumplan o no se cumplan tiene una consecuencia para nuestra sociedad. En este sentido, por ejemplo, durante las elecciones tenemos la libertad de escoger por quién votar o de decidir si votamos o no. Sin embargo, creo que con respecto a la responsabilidad que mencionas como ciudadanos, si no votamos, pues estamos delegando esa responsabilidad y no estamos asumiendo nuestro papel como actores políticos. Alejandra Espinosa de Mérida, Yucatán, nos comenta lo siguiente: los ciudadanos opinamos al votar, mientras que los representantes toman cientos de decisiones. ¿Podemos decir que esto es verdaderamente democrático? Bueno, es democrático por lo siguiente: cuando las personas ejercemos nuestro derecho al voto, debemos también conocer las ideas y las propuestas de los candidatos. Sin embargo, nuestros derechos no terminan ahí. Posteriormente debemos vigilar que estas ideas sean cumplidas en la práctica. También es importante recordar que se necesita de una ciudadanía que sea consciente, responsable y partícipe de la vida política, pues debemos asumir que la política es una tarea de todas las personas. Bueno, ¿qué te parece, Alejandra? ¿Qué les parece a ustedes si vemos algunas opiniones con respecto a lo que se refería ahorita Alejandra? Yo como joven siento que nosotros somos el futuro y tenemos que ver por nuestro país. Pues el votar, el opinar y el participar en las elecciones. Pues ser buen ciudadano, desempeñarme bien en mi trabajo. Bueno, el papel del ciudadano es fundamental, ¿no? La democracia está hecha para el hombre, para el ciudadano. El ciudadano es básico, sobre todo en un sistema político como el nuestro, en donde estamos todavía avanzando en la democratización de la sociedad y en donde necesitamos muchísimo la participación del ciudadano en la vida política. El ciudadano ahora está en mejores condiciones de tomar decisiones y desde luego lo vamos a encontrar mucho más preparado conforme avance el tiempo y desde luego lo vamos a necesitar siempre. Siempre será posible extender y ampliar el ejercicio de la democracia. Hoy en día los ciudadanos somos cada vez más conscientes del papel que desempeñamos en la vida política, a diferencia de hace unos años cuando las decisiones estaban en manos de instituciones políticas establecidas. Es decir, en la democracia es importante esta retroalimentación entre las instituciones de gobierno y la sociedad organizada y por lo tanto las elecciones es solo el primer paso en el juego democrático, ¿no es así? Claro, sabemos que podemos elegir a las personas que nos van a gobernar, pero también podemos participar. Se están incorporando a la vida política del país formas propias de la democracia directa como la Asamblea de Ciudadanos y el referéndum. Bueno, de hecho creo que en los últimos años estamos viviendo en México una nueva forma de hacer política en la que ha sido cada vez más importante que el voto sea realizado libre y conscientemente por los ciudadanos y que estos estén cada vez más informados e interesados sobre los asuntos públicos. Así que te agradezco tu presencia, tu compañía, tus comentarios y a ustedes les agradezco su atención. Los esperamos la próxima semana. No dejen de comunicarse con nosotros. Hasta luego. Me gustaría que fuera un país más tranquilo, que la gente tuviera más oportunidades. Pues democrático, que se tomara en cuenta a la gente, que hubiera más oportunidades de empleo y muchas ganas de salir adelante. Que cada persona hiciera un razonamiento de lo que quiere y cómo puede participar en ese México mejor, ¿no?